Es un enorme placer recibir a Alba Sueiras aquí en Este es el Plan de Canal 11 de Punta del Este. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí feliz de pasar este ratito bien acompañada. Bueno, yo lo aprecio mucho. Creo, es mi sensación desde el tiempo en que te he seguido en todas tus iniciativas, que has venido a ocupar un lugar preponderante y a llenar un vacío, porque gracias a ti hemos aprendido que hay cosas que están bien, otras que son posibles de ser mejoradas, pero que tenemos la necesidad de que alguien con una mirada profesional, experta, venga a ver en el menú qué cosas se pueden mejorar, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, bueno, ha habido mucha gente antes que yo, ¿no?, ocupando ciertos lugares, pero es verdad que en mi caso yo vengo del rubro hotelero y gastronómico, y ocupar un espacio en los medios vinculados a generar conocimiento en mis áreas de expertise, sí es verdad que no hay digamos, no hay tanta gente del rubro digamos, ocupando espacios en los medios de comunicación para ver un poco por dónde camina la profesionalización de los servicios, ¿no? Quienes te escuchan obviamente advierten que mantenés todavía ese acento. Contanos de aquel aterrizaje. Hace 11 años ya que vine a Uruguay y vine a probar, no conocía mucho el país, con la salvedad de que yo soy hija y nieta de uruguayas. Exacto. Entonces, siempre los cuentitos en la casa sobre Montevideo y mi mamá era muy pequeñita, se fueron de vuelta cuando ella tenía 7 años para España. Siempre permanecieron ahí como en la vuelta, pero nunca había estado, así que nada, vine y me quedé, me fui quedando y me quedé. ¿Y te enamoraste de este país? Sí, me ha recibido muy bien Uruguay. Uruguay me ha dado en todo momento la oportunidad de desarrollar las áreas de las que tengo conocimiento, y en espacios que a lo mejor en España tal vez no hubiera sido tan accesible el poder llegar a ciertos lugares. Uruguay tiene un nivel de escala que te permite soñar y te permite hacer, y cuando uno tiene ganas y empuje, los espacios se acaban generando. Qué lindo ese concepto. Alba con V, no es que sea un error ortográfico de ninguna manera. Alba, ¿por qué? Bueno, esa historia es muy divertida porque a mí me querían inscribir como Tania. Entonces le dijeron a mi padre que ese nombre estaba reservado tenía que ir a pedir permiso a la embajada rusa. Wow. Y mi padre, no quería ir a la embajada rusa. Entonces dijeron que Alba, pero le dijeron que Alba estaba reservada para la casa de los duques de Alba. Alba con B larga. Claro. Entonces, sí, es verdad que en mi generación, yo tengo 46 años, no hay muchas Albas. Las Albas son más jóvenes que yo, en general. Y muchas vienen de las familias del flamenco, las hijas de los Flores, de estas familias del cante, del baile. Hay muchas Albas en esas familias. Pero vino después, entonces acabaron resolviendo que Alba con V. Claro, así que es una historia medio rara. Sí, pero tiene una sonoridad muy bonita. Y vayamos ahora a estos aspectos vinculados a tu tarea, periodista, crítica gastronómica. ¿Y dónde nace esta inquietud? ¿Dónde nace esa llamita que se encendió? Sí, a mí siempre me gustó escribir. Y siempre escribí, llevo escribiendo muchos años. Y ocurrió que yo escribía sobre viajes, sobre todo, de alguna experiencia gastronómica, y en un momento dado me llamaron de Radio Sarandí para hacerme una entrevista. Me llamó Gustavo Fernández Insúa, claro, hace un montón de años, y para hablar de comida, porque yo estaba dirigiendo un instituto de gastronomía y de hotelería aquí en Montevideo, y acabé hablando de la tortilla de papa, del salmorejo. Y yo no sé, lo pasamos muy bien al aire, y Gustavo se quedó, yo creo que con la espinita, y cuando Ramis se fue, que hubo un tiempo que dejó sus columnas en Planeta Radio, Gustavo pensó en mí, me llamó y me dijo, columna de gastronomía. Y ese fue como el primer espacio que yo empecé a ocupar en medios para hablar soy muy charlatana, ¿no? Pero para hablar de los temas de los que sé. Sí, pero es muy agradable escucharte ahora en Las Cosas en su Sitio también, los lunes, sobre las 11:20, 11:30 aproximadamente. Y después, claro, a todos nos surgen muchas preguntas porque hay gustos en hacer lo que haces. ¿Y has tenido muchos disgustos también por esa tarea? Sí. Y bueno, igual en Uruguay
En realidad hace años que no se hace crítica gastronómica, se hacen más reseñas gastronómicas. Uruguay tiene un problema de escala, que es aquí todos son primos, hermanos. Exacto, de todo el mundo, claro. Es medio difícil. Sí. Y luego no hay medios que paguen la crítica gastronómica porque eso tiene que estar sujeto a un buen sueldo, porque además eres la persona más odiada del mundo, exacto. Lógicamente, y también tienen que pagar las facturas de los restaurantes, ¿no? Y hoy en la crisis de medios que tenemos no hay mucho medio interesado en invertir en esa figura, a pesar de que es un tema que interesa a todo el mundo. Claro. Alba, decías ahora, y estaba pensando mientras te escuchaba, esa relación precio-calidad, ¿hay que pagar mucho para comer bien? No. La calidad va por un lado y el precio va por otro. O sea, tienen que tener una correlación, pero la calidad puede estar en cualquier bar de esquina. Está en la higiene, en la forma de presentar, en la calidad del producto. ¿Te has topado con eso en Uruguay también? Sí, por supuesto. Uno de mis sitios favoritos de Montevideo es República Roticería. Es una roticería. O sea, es un garage. Está pintado con la raya amarilla de garage. Pero hace las cosas tan bien, y te hacen un olímpico, pero es la leche, perdón que diga esto, ese olímpico, porque tiene el pan artesanal, el huevo de campo, las papas pie, o sea, el jamón lo cocinan ellos. Entonces es como el olímpico llevado a la enésima potencia. ¿Y has hablado con ellos? Obvio que ¿Y qué te cuentan? Ellos. ¿Que quieren crecer o quedarse en el garage? No, es que su filosofía es esa, claro. Es hacer lo que están haciendo, pero hacer el mejor olímpico, el mejor ojito, el mejor alfajor, la mejor ensalada de chauchas con huevo empanado, y realmente les sale de maravilla. Son precios asequibles y vas a comer eso. Entonces, eso es calidad, y es calidad en un sitio que no es pretencioso, claro. A nivel de mantel, de cubertería de plata, de precios altos. Ajá. Entonces, la calidad puede estar en el fine dining, en altísima cocina, y también en estos sitios, sin lugar a dudas. Sí, la mantelería y la platería da para algunos chascos también, me imagino, ¿no? Cuando llegás a un lugar donde tenés algunas expectativas que no se cumplen. Sí. En cuanto a los disgustos, una cosa que a mí por lo menos me pasa con relativa frecuencia es que el discurso del cocinero no se condice con lo que llega en el plato. Ay, ¿por qué eso? Porque hay mucho discurso armado. Como ahora los cocineros son estrellas del rock, vienen como con unos cuentos fabulosos de donde han aprendido, que han estado en Europa, que han estado con Berasategui, con Jamie Oliver, con aquel. Y muchas veces es así, pero luego toda esa filosofía del orgánico, de una cantidad de cosas del productor, cuando te llega el plato, dices, a veces te pasa, dices, esto no tiene nada que ver con lo que me has contado. Entonces, a veces es mejor que hables solo el plato y luego, si acaso, hablas con el cocinero, que tener ese discurso previo que luego... Te decepciona. Totalmente. Te decepciona. Pasa. Me imagino que hay sí muchos conceptos en la gastronomía asociados con la pasión, con el amor, pero obviamente acá hay un solo camino posible, que es la profesionalización. Sí, la técnica es fundamental. La técnica, el trabajo. Hay una romantización de la profesión. Hay gente que le gusta cocinar en su casa, que está maravilloso, y que a lo mejor puede atender a sus amigos, su familia y demás, se le da muy bien, pero luego trabajar en una cocina profesional es otra historia. Y los platos tienen que salir a una hora, capaz que tienes 40, 50, 70, 80 comensales afuera, tienes que cumplir con unos tiempos, con unas calidades. La presión, esa locura, ese estrés. Bueno, la puré, que se llama. Sí. ¿Eso está bien? Es que es inevitable, salvo que trabajes en un restaurante de 4 mesas, ¿no? Pero la hora del servicio tiene un horario delimitado, no sé, en Uruguay de 12 a 3, ponle, y ahí te entra el malón de gente. Y si tienes un restaurante de 100 cubiertos o de 80, como tienen algunos, tienes que ir, y hay gente que a veces, sobre todo entre semana a mediodía, tienen un ratito para ir, para salir a comer, y tienen que volver enseguida. Claro. Entonces, a veces uno debe asumir en lo previo que hay gente de buena fe llevando adelante estos emprendimientos. Por lo tanto, los errores muchas veces son involuntarios, no es que uno quiera caer en los errores. ¿Cuáles son los más frecuentes que has advertido? Esto de no ser consistentes entre el plato y el discurso, tal vez. Sí, los puntos de cocción, el meter las temperaturas, el emplatado, el
el meter, por ejemplo, una carne arriba de un puré con lo que están bebiendo. Entonces, hay como ciertos temas, o poner muchísima comida en un plato muy pequeño, no dejar que respire, que es como un lienzo, ¿no? Con el passepartout, como... Entonces, y muchos errores de servicio. O sea, creo que el debe más grande, más allá de la cocina, es el servicio de restaurante. Uh-huh. Como que no se le da importancia a que se sirve por un lado, que la forma de servir un vino hay como unas normas, el tipo de copa que hay que usar, como que no se le presta demasiada atención a eso y es re importante. Ajá. Y después está la tarea del propio, digamos, dueño del restaurante, uh-huh, o de su equipo de colaboradores, que deberían ayudarnos a entender, deberían educarnos. Uh-huh. ¿No hay una falla ahí también? Sí, los restaurantes han sido históricamente lugares de educación, ¿no? Mucha gente aprendió a comer bien en los restaurantes. Claro. También se aprende en las casas, ¿no? En el paladar de infancia tiene... Y también el protocolo, eso se ha perdido mucho en los hogares, pero como que cuando se sacaba, cómo se ponen los cubiertos y tal en estos banquetes que se hacían mucho más antes que ahora. Pero sí son centros donde vamos a aprender también a comer, a introducir nuevos ingredientes, es como son lugares de aprendizaje. Pero muchas veces ocurre que los empresarios no son profesionales del rubro. Pasa muy comúnmente. ¿Y deberían serlo? Por lo menos formarse o contratar a gente que sí sea profesional y dejarse guiar por ellos. Uh-huh. Pero en esa romantización que hablábamos antes de la profesión, muchos creen que el restaurante, el hotelito, boutique, es como... que va a ser como tu sueño de retiro, y en realidad es mucho estrés tener un restaurante y tener un hotelito, porque más cuanto más pequeño, menos capacidad de rentabilidad tiene. También. Entonces necesitas el mismo costo fijo mínimo para un hotel de 7 habitaciones que uno de 60 veces. Uh-huh. Entonces no es tan rentable. Entonces como que mucha gente incursiona en el rubro con esa idea romántica, y bueno, hay que... Es una profesión dura. Bien, mencionaste al pasar lo del paladar. Uh-huh. ¿Hay un paladar uruguayo? Hay una gastronomía uruguaya que tiene muchas componentes migratorias. ¿Está subvalorada? Sí, hay mucha discusión en torno a qué es la gastronomía uruguaya, si es propia, no es propia, si es adoptada, si bajamos de los barcos. Hay muchas corrientes de pensamiento, pero sí hay una gastronomía uruguaya. Las recetas han viajado toda la vida, toda la vida, y se han transformado en cosas distintas porque el terroir es distinto, lo que come el animal es distinto, la forma de producir es distinta, el clima también. Entonces los productos se dan distinto, uh-huh, y los usos y costumbres culinarios de los sitios cambian en la receta de origen. Alba, y cuando viajaste dicen, ¿y en Uruguay qué se come? ¿O cuál es la comida uruguaya? Bueno, tenemos muchas cosas uruguayas o adoptadas o que tienen una forma de hacerse que es distinta en Uruguay, ¿no? La forma de asar es distinta a otros lugares. Lógicamente, el asado, la carne asada es de las cosas más típicas en el mundo, ¿no? Claro. En casi cualquier... es muy tribal, es muy ancestral. Pero la forma de asar de Uruguay tiene un estilo particular. ¿Cuál es esa chispita de creatividad? O la leña, no sé ¿dónde está el diferencial ahí? Bueno, en la propia parrilla ya te da... O sea, las parrillas que se usan en Uruguay no son las mismas, uh-huh, que se usan en otros países, ¿no? Uh-huh. Tienen su particularidad en cómo se pone la leña a un lado, cómo se va... la brasa se va poniendo en el centro. Ahí hace poco se publicó un libro maravilloso sobre el asado que publicó Agua Clara, de Sebastián Manito, que es un gran libro. Lo conocí gracias a ti, porque lo llevaste a la radio, sí. Lo llevaste a la radio, y esa Biblia parrillera hoy está en un lugar destacado de la casa. Donde él decía que era un juego de calores también, ¿no? De cómo se administran las temperaturas y los procesos químicos, no es simplemente tirar. Lo tiro ahí. Exacto, y ya está. Exacto. Y luego hay Gustavo Laborde, que es un gran antropólogo de la alimentación, escribió un libro fundamental que se llama Los sabores de la nación, que habla sobre qué somos a nivel gastronómico,
¿no? En Uruguay. Y hace un relato maravilloso de lo que somos, lo que no somos y lo que nos han creído creer que somos, ¿no? Como También. país a nivel de gastronomía. Y creo que él en eso ha sido la persona que más se ha acercado a contar la verdad en materia de historia gastronómica del Uruguay. Creo que en uno de sus primeros libros el título era El asado. El asado. Su primer libro es El asado. ¿Te das cuenta? Ritual, no me acuerdo exactamente las 3 palabras, pero una era ritual. Sí. Y es eso, ¿no? La forma de asar es también un elemento social. Se arranca con el mate, vas prendiendo, luego se pasa al whisky y ahí hay como es un ritual. Es un ritual. En realidad, ¿no? No es solo hacer el asado, no. Hay una previa, hay un durante, hay una forma de hacer. Se ha perdido también mucho eso que era tan tradicional, ¿no? De pronto, sean los ravioles del domingo o el asado del domingo, ahora como que estamos muy, digamos, concentrados en otras cuestiones y nos perdemos, ¿sabes? Hay que reivindicar eso, ¿no? Hay mucha gente joven recuperando los saberes de las abuelas y queriendo volver a hacer las cosas como se hacían antes. Qué lindo eso. Y yo lo veo mucho, la gente joven está haciendo cosas súper interesantes y está como volviendo a los orígenes y poniéndolos en valor, cosas que durante un tiempo se despreciaron por esa modernidad, digamos. Tengo una última pregunta que tiene que ver con en la receta del futuro del sector, qué ingredientes no deben faltar o en la mesa, ¿no? ¿Qué platos tienen que estar sí o sí para que el futuro además sea sostenible y sea bueno? Porque en definitiva es un sector que ocupa a mucha gente, ¿no? Pero me quedó pendiente lo de las redes. ¿Cómo influyen las redes en este mercado, en este tema? Es un rubro muy visual. Muy visual. Claro. Las redes juegan a favor, pero no siempre se condicen, al igual que los discursos, con la realidad del restaurante. Entonces hay gente que está invirtiendo mucho en generarse una imagen de restaurante y de figura, porque los chefs invierten en ser figuras, y no siempre se condice con... Tiene que estar, o sea, está muy bien labrarse ese camino en redes, pero el plato tiene que decir lo mismo que se dice en las redes. Claro. Y después en esa ida y vuelta de las respuestas, los comentarios, que pueden llegar a ser decisivos para elegir ir o no ir. Sí. Hay mucho comentario. También es muy traído de los pelos el tema de las redes, porque hay gente también muy aburrida y con mucho tiempo libre y con ganas de molestar. Exacto. También. Incluso hay competencia desleal. Yo sé de algún caso de gastrónomos que han ido a restaurantes y han hecho malos comentarios anónimos en redes cuando han tenido una experiencia maravillosa, ¿no? No es lo habitual, pero lo he visto. Pero pasa. Entonces hay que también saber relativizar el tema de las redes. Bien. Dame los ingredientes de la receta del futuro. Productor, hay que prestarle mucha atención al producto y al productor local, ética y sostenibilidad, profesionalización y me falta una que es humildad. Falta humildad. ¿Ves mucha arrogancia por ahí? Hay de todo, hay gente divina, pero hay que bajar un poquito los estrellazos para que no se estrellen. Sí. Qué lindo, Alba, esta charla contigo. Muchas gracias. Alba Sueiras estuvo con nosotros.